Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre bases de datos de MySQL para la materia de SIM presentado por Fabricio Vilatueño. Como temarios tenemos lo que son bases de datos, tipos de bases de datos, lo que ya es MySQL, las características que este tiene. Vamos a ver el MySQL Workbench y vamos a hacer una práctica sobre crear tablas. Como objetivos tenemos aprender sobre MySQL, conocer las principales características de MySQL y crear tablas en MySQL Workbench y asociarlas. ¿Qué es una base de datos? Es un banco de información que contiene datos relativos a diversas temáticas y categorías de distinta manera. También puede considerarse como un conjunto de datos pertinentes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente. Existen programas denominados gestores de base de datos que almacenan la información y posteriormente se puede acceder a ellos de una forma rápida y estructurada. Puede ser configurado para utilizar varias instancias en el mismo servidor, es decir, que se lo puede usar una u otra vez desde el mismo servidor sacando diferentes tipos de datos. Tenemos entre las bases de datos las conocidas como bases de datos estáticas, que son únicamente de lectura. Nosotros no podemos escribir, sobreescribir, actualizar o editar. Solamente vamos a conocer los datos y no vamos a poder modificarlos. Está utilizado para almacenar datos históricos para su posterior uso. Permite un análisis de datos inteligentes. Esto se usa más a niveles empresariales, para que no pueda existir modificación. Tenemos también las bases de datos dinámicas, que la información almacenada en esta puede ser modificada en el tiempo. Pueden existir operaciones como actualizar la información, borrar, ser editada, etc. Y esto nos sirve más para operaciones de consultas, saber datos que pueden variar, o como se usa mucho en las empresas para saber cuánto ha variado los materiales, el tiempo, etc. Ahora vamos a entrar a ver lo que es la base de datos de MySQL. Este sistema es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado por Oracle. Está considerado como la base de datos open source más popular del mundo. Esta open source es de código abierto, pero a nivel de desarrolladores, a nivel empresarial, ya tiene un costo significativo para su uso. Está desarrollada en su mayor parte en lenguajes ANSI C y C++. Y MySQL es usado por muchos sitios web muy populares y grandes como son Wikipedia, Google, pero no para búsqueda, sino para almacenar datos sobre las empresas. También usa Facebook, Twitter y YouTube. Vamos a entrar a ver las características de MySQL. Este ofrece un sistema de contraseñas y privilegios, es decir, que nadie puede acceder a la base de datos a menos de que se haya identificado. MySQL Server tiene bases de datos de hasta 50 millones de registros, o sea, tenemos un amplio terreno de trabajo y de almacenaje de datos. Los clientes se conectan a los servidores MySQL usando sockets TCP/IP en cualquier plataforma. Todo esto se haría mediante Ethernet. No es necesario que esté conectado el servidor en lo más cerca posible, sino que mediante Ethernet podemos acceder a la base de datos sin ningún problema. Como tiene seguridad, nos da privilegios sobre nuestros datos que almacenamos. Tiene un amplio subconjunto de lenguajes de SQL, como ya habíamos dicho, trabaja en C, en PHP, ANSI C, etc. Tiene disponibilidad de gran cantidad de plataformas y sistemas. Puede ser desarrollado tanto en Windows, Mac, Linux, etc. Vamos a ver sobre MySQL Workbench.
Es una herramienta visual unificada para arquitectos de bases de datos, desarrolladores y DBAs. Ofrece modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas de administración. MySQL Workbench proporciona una solución completa y fácil de usar para migrar datos de otros tipos de servidores como Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Sybase, Ace, PostgreSQL y otras tablas, objetos y datos de RDBMs a MySQL. O sea que podemos migrar fácilmente todos los datos que contengamos de cualquier tipo a nuestra nueva base de datos. Bueno, ahora hemos creado ya una base de datos y solo hemos creado desde cero en MySQL Workbench. Vamos a añadir un nuevo diagrama. Como vemos, nos aparece una hoja en blanco sin nada. Nosotros podemos añadir una tabla como tenemos aquí y simplemente arrastrándola, y como vemos se nos pone el nombre de la tabla. En este caso pusimos 2 y la cambiaremos de nombre. Acá abajo nosotros señalamos y ponemos tutorial tabla 1. Listo. De igual forma a la siguiente tabla la seleccionamos y solo pondremos tabla 2. Después le cambiaremos de nombre. Ya, ahora como vemos se nos aparece abajo un recuadro donde están las características de la tabla. Nosotros podemos añadir un identificador, por ejemplo, y será de tipo entero, aunque nosotros podríamos cambiar ese dato. Tenemos una infinidad de datos que nos ofrece MySQL para trabajar con distintos tipos de datos. Como vemos, aquí tenemos bar charts, decimales, de tiempo, binarios, tenemos tiempos, años, curvas, etcétera. Entonces, que nosotros nos permite trabajar en MySQL. En este caso la dejaremos como entero. Vamos a añadir un nombre, nombres, dirección, y también podemos cambiar nosotros, por ejemplo, la longitud del dato como 20, es decir, también vamos a añadir, como vemos aquí, son tablas de identificación que nos sirven para relacionar datos. También vamos a añadir el teléfono. Como sabemos, teléfono es de tipo entero, pero al poner de tipo entero nosotros no vamos a poder incluir símbolos como el numeral, el asterisco, que pueden ser muy esenciales. Entonces lo dejaremos como tipo char y después lo reconocerá. Entonces vamos a dejarlo de... Nosotros podemos configurar la longitud, pero lo dejaremos de 45. Ya está creada la tabla 2 y la cambiaremos de nombre. Vamos a ponerla empleados. Listo. Ahora vamos con la tabla 1. Vamos a añadir el identificador. T1. Listo. Ahora vamos a añadir lo que es fecha y hora. Listo. Fecha, nosotros vamos a cambiar el tipo de dato, que es date, y hora, que es time. Listo. Una vez creado esto, nosotros ya tenemos nuestras fechas y nuestras horas como van a estar en la tabla con los datos que nosotros queremos que nos envíe. Para esto también nosotros vamos a relacionar vamos a relacionar la tabla 1 con los empleados, porque como tenemos aquí la fecha y la hora, tenemos que identificar
la llegada de los empleados, por decir en un ejemplo. Entonces esta tabla tendría que estar relacionada con la tabla de empleados. Es factible crear en una sola tabla todos los identificadores, pero es muy difícil manejarlo para muchos empleados. Es mejor relacionar tablas. Si fueran para uno o dos empleados es más que suficiente crear una sola tabla, pero en una empresa donde tengamos muchos empleados esto no va a ser factible. Por eso nosotros tenemos que relacionar, por ejemplo, con estas herramientas que tenemos de relación 1 a 1, 1n, etcétera. Vamos a usar la 1 a n. Entonces la tabla va a estar relacionada con empleados. Además puede estar relacionada con otra nómina, por ejemplo gerentes, etcétera. Entonces en este caso hemos relacionado con empleados. Como vemos, se crea ahí la relación. Vamos a cambiarla. Vamos a ver cómo es, si es lo contrario. Entonces ahora empleados está en relación con tutorial tabla 1. También es factible, pero en este caso lo vamos a dejar como lo hicimos al principio, que el tabla 1, la fecha y la hora está relacionado con todo lo que nosotros deseamos crear. Entonces van a estar creando la fecha y la hora, va a estar relacionándose con cada empleado en el orden en que vayan llegando, y se va guardando en nuestra base de datos conforme nosotros lo vayamos desarrollando. ¿Qué más podemos decir de esto? Que debemos guardar nuestro proyecto porque MySQL Workbench es muy volátil y a veces perdemos nuestros datos. Gracias.